Hola hermanos, el día de hoy 19 de agosto del 2026 es miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de San Juan Eudes, San Juan decir en francés Jean O, que es el primero que litúrgicamente celebra el Sagrado Corazón de Jesús. Su congregación es precisamente así se llama, la Congregación de Jesús y María, y va girando todo alrededor de las devociones al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Así que por lo tanto ya entenderán que aparte de todo, porque uno de los libritos que se ha escrito, que no lo escribió él, sino siguiendo la espiritualidad de él, con frases de él, es el que yo utilizo para orar en muchísimas cosas. Se llama así precisamente, Oremos con San Juan Eudes. Y ya les digo, yo lo sigo y bueno, igual. En fin, vamos. Además, yo les he comentado en algún momento que el seminario mayor en mi país está pues coordinado por ellos, son los eudistas los que tienen el seminario, ayudados lógicamente por los sacerdotes diocesanos y demás, los que vamos a dar clases, los que están ahí también, pero igual, como no les vamos a deber a ellos tanto bien que hacen por nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos, 14 de noviembre de 1601 nace Juan Eudes en un pueblito cerca de la villa de Rí. Su papá se llamaba Isaac, su mamá se llamaba Marta. Aparte de él fueron otros 6 hermanos, creo que eran más mujeres que hermanos, que varones, eso sí estoy segurísimo. Bueno, alguno de ellos, fíjense, alguno de los hermanos, el que se llamaba Francisco, François, fue historiador. O sea, que estamos bien. Bueno, estudió en Caen con los jesuitas y luego también estuvo con el Oratorio de Jesús, fíjense, el oratorio francés, que es una, llamémosle, una adecuación del Oratorio de San Felipe Neri en Francia, que es el cardenal de Berulle, Pierre de Berulle, el que lo promueve, ¿no? Y entonces él estará detrás de esto, ¿no? Y entonces ahí estudió con ellos, estuvo ahí en el oratorio. Ya les digo, interesante porque precisamente con la relación con el cardenal de Berulle es llamémosle junto con San Francisco de Sales, las dos vertientes de la espiritualidad francesa del siglo XVII, que es tan importante porque ese es el siglo de oro en el mundo francés, ¿verdad? Algunos dirán, no, padre, el siglo de las luces, el siglo XVIII. Estamos aquí en cosas que son netamente católicas. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1625. Y bueno, dicen los biógrafos que así ocurrió, no es lo que dicen los biógrafos. La primera misa la celebró el día de Navidad. Bueno, igual. Ya les digo, parece ser que una vez después de que celebró misa se enfermó, ¿sí? Porque le pasó ahí una situación un poco complicada y bueno, realizó luego sus estudios teológicos, así pasaba en esa época, ¿verdad? Que se continuaban después ahí en la región de Saboya, pues eso ya es la zona del Ródano, el río Ródano en la zona de los Alpes, ya hacia... Es una ciudad que se llama Ses, en camino a Italia, para que nos entendamos. Bueno, ahí estuvo él. Esa fue una época terrible porque, miren, es que todo el siglo XV y el siglo XVI, madre de Dios, la cantidad de pandemias que hubo en Europa, realmente difícil, ¿no? Pero bueno, y él estuvo ahí viviendo y acompañando a los enfermos realmente con una buena. Luego, igual que lo hará San Vicente de Paúl, se dedica a hacer misiones entre los pueblos, sobre todo en la región de la Île-de-France y de la Borgoña, de la Bretaña francesa. Bueno, igual, es interesantísimo. El tipo era considerado uno de los mejores predicadores de su época, ¿no? Interesante como confesor y demás. Y bueno, predicó varias de esas misiones en Île-de-France, en el mismo París, ¿no? y en Versalles, donde estaba el rey, ¿no? Bueno, igual, ya les digo, es interesante porque, ¿cómo se llama? Era muy querido por Ana de Austria, la esposa de Luis XIII, la mamá del rey Sol, de Luis XIV, que no quería tanto a San Juan Eudes, ¿ok? Porque es que San Juan Eudes era hijo de la iglesia. Y Luis XIV, con su afán de independizar a Francia, controlar, un poquito envidiando a Enrique VIII, no, él quería una iglesia galicana, una iglesia bajo su control. Bueno,
el otro tema es que después del Concilio de Trento, ustedes saben que nacieron los seminarios y entonces él empezó a promover precisamente esto, ¿no? La formación de los sacerdotes. Por eso los eudistas tienen eso también como parte de su vocación, ¿no? Y pues consigue el apoyo del Papa para que se pueda llegar adelante este trabajo. Luego también es importante su fundación con Madeleine Lamy, que es una congregación dedicada a la asistencia de las prostitutas. Y entonces ahí nace la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio se llamaba realmente, pero más adelante pues el Buen Pastor se llamará esto. Hoy nos toca leer como salmo el Buen Pastor, ahorita que me viene a la cabeza. Y fíjense, es interesante que quien lo apoyó y le ayudó fue el cardenal de Richelieu. Es decir, y este que es ay Señor Jesucristo, como cardenal muy poco, ¿no? Bueno, y entonces deja los oratorianos y pasa a fundar la Congregación de Jesús y de María de los eudistas, ¿no? Importante, como les digo, siguiendo las devociones que venían de lo que el cardenal de Berul había incluido, entonces él hace nacer, en primer lugar, fíjense, la fiesta del Inmaculado Corazón de María. ¿Ya? Que esa la celebrará por primera vez el 8 de febrero de 1648. Me acuerdo de los 8, por eso que me lo sé. Además, yo la he celebrado con los eudistas el 8 de febrero. Y la del Sagrado Corazón fue en 1672, ¿de acuerdo? En octubre, el 20 de octubre de 1672. Interesante, ¿no? O sea, es decir, una vida dedicada prácticamente a esto, a promover eso. Muy importante porque la época en la que hace él aparecer, luego vendrá Santa Margarita María Alacoque, ¿no? Pero él, litúrgicamente, él es el que primero promueve las celebraciones de las fiestas de los Sagrados Corazones, pero es que, igual que en el caso de Santa Margarita María Alacoque, lo que está detrás es la lucha contra el jansenismo, ¿no? Muere en 1680, un 19 de agosto, estaba en Caen, ahí muere, fue beatificado en 1909, por el Papa San Pío X y fue canonizado en 1925 por el Papa Pío XI. Bueno, ya les digo, devociones a los Sagrados Corazones, siempre va a estar de mi lado, una cosa de este estilo. Bueno, vamos a las lecturas, son un poquito largas. La primera lectura, Madre del Señor Jesucristo, es una rasuradita que nos dan a los que tenemos la responsabilidad pastoral. En fin, Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 11. En aquellos días el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar a las ovejas, pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas, no hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor, pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Duro, ¿no? Fíjense cómo en el mundo, y me venía a la cabeza esta reflexión, tenemos una carencia grande de líderes, ¿no? Seamos honestos, en el mundo de la política, en el mundo de la iglesia no tanto, yo estoy segurísimo, lo que pasa es que a veces hay que revisar para dónde van los liderazgos, ¿verdad? Pero la imagen del pastor en el mundo judío tiene la característica de que tiene una vinculación no solamente con el tema religioso, aunque evidentemente hay una delgada línea roja entre el rey y el cuidado de la vida religiosa del pueblo, ¿no? Basta leer el libro de los reyes para que nos demos cuenta de esto, ¿no? Pero a donde quiero llegar es a esto, miren, esa carencia que tenemos a veces de liderazgos sólidos, coherentes, transparentes, es lo que más daño nos hace. Ahora hablo de la iglesia. Claro,
tenemos, gracias al Señor, obispos, el Papa, el Papa es el Papa, ¿ya? Y no estoy hablando por la calidad de lo que significa ser el Papa, no sé, de León XIV en este caso, no, yo estoy hablando de la personalidad de él, se nota a leguas, pero a leguas lo que el hombre es, ¿no? Y su trayectoria y todo, claro, un sentido pastoral y un amor por el rebaño extraordinario, ¿no? Pero luego ya vamos viendo a veces lo doloroso de las incoherencias. Y estoy hablando de mí mismo y estoy hablando de mis hermanos sacerdotes en algunos casos, que cuánto daño hacemos, ¿eh? Cuánto daño hacemos porque se apacientan a sí mismos. Así, estoy más preocupado por cómo estoy yo, en qué parroquia estoy, me asocio más fácilmente con un grupo que yo sé que en el fondo me va a sostener, que voy a despreocuparme de mucho. Y yo sé que puede sonar muy duro lo que estoy diciendo, pero yo no estoy diciendo mentiras. O sea, es realmente preocupante cuando en el, ¿cómo les diría?, en el desequilibrio del ejercicio pastoral se anda buscando más si yo estoy bien, si me siento bien, pero no estamos preocupados por el bien del rebaño. No nos damos al bien del rebaño, porque miren, críticas habrán de todos los colores y sabores, ¿no? Eso siempre va a pasar, eso es una cosa, nos pasa a los que estamos en las redes sociales, madre de Dios, es hasta enfermo a veces, ¿no? Escuchar los comentarios y las cosas que se dicen y uno dice, pobrecita esta gente que hasta anda creando bots para andar haciendo comentarios en contra. Bueno, está bien, pero uno ya está, ¿cómo les diría? Se vuelve un poquito curtido uno con esto, ¿no? Y que siempre va a haber críticas, porque yo siempre le bromeo que mi abuela, el día de mi ordenación, mi abuela paterna, pues era la que tenía viva en ese momento, me dijo a mí algo que a mí se me grabó desde siempre, ¿no? Te das cuenta, me dice, que el hecho de que seas sacerdote va a ser siempre así. Hay un jueguito de niños que se llama enchute. Entonces me dice, si enchutas perdés y si no también. Eso es ser sacerdote. Y a mí es una cosita ahí que se traba en un especie de riel, ¿no? Y entonces, yo después de estos años, yo sí es cierto, nos pasa. Pero el problema es que una cosa es que la crítica venga, ¿me entienden? De donde venga, infundada, lo que sea, y otra cosa es que sea cierta. Y otra cosa es que sea muy cierta, porque efectivamente no estamos cuidando de las heridas, no estamos buscando a la que se perdió, estamos conservando a la que está, y a la que está la estamos trasquilando a cada rato. Es decir, es peligroso esto, ¿no? Y repito, tenemos que pedir por eso santos pastores, santos sacerdotes. Y el pastoreo, evidentemente, hay que extenderlo. Estoy hablando porque yo soy sacerdote, pero y el pastoreo de los padres de familia, el pastoreo de los coordinadores, de los responsables, de los grupos, de las comunidades. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Porque se nos está reclamando. Claro, la promesa final que hace Ezequiel, yo mismo apacentaré mi rebaño, lo deja uno feliz, ¿no? El Señor se ocupará del asunto. Bueno, vamos a oigan, ayer cómo me pasé, madre de Dios. Yo les pido mil disculpas. Saben ustedes que hasta que empecé a editar y tuve que hacer un montón de correcciones, ustedes no tienen idea, se debe haber notado, ¿no? Se debe haber, porque es que yo no sé en qué momento se perdió hasta el sonido, fue un desastre. Pero bueno, oigan, mil disculpas. Entonces hoy tenemos que ir menos de los 20 minutos, por favor. Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarle un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, había unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagan lo mismo que nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ya van viendo que esta es una de esas frases que se repite mucho, ¿no? De los primeros, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. La usamos muchas veces para cosas simpáticas, ¿no? Cuando estamos haciendo una fila en algún lugar, se ríe uno de esto, ¿no? Pero bueno, es interesantísimo lo que está detrás. Okay, porque el primero pareciera que es el que tiene derecho. Bueno, en el mundo del servicio público se dice primeros llegados, primeros servidos. Y eso sí es cierto, ¿no? Pero aquí, más allá de la injusticia social, que la hay, oiga, me va a hacer usted que le va a pagar lo mismo al que se voló todo el día trabajando y el otro que dice, hay una injusticia social, pero aquí no se trata de ninguna aplicabilidad de la ley del trabajo, no, sino aquí es, no puedo hacer yo con lo mío. A mí me encanta eso, el término griego. Lo que es mío, es lo que me pertenece, yo lo doy a quien yo quiero. Fíjense, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para recuperarlas. Claro, esa es la versión de Juan, ¿no? Pero es este poderse dar. El verbo didomi es darse, es entregarse, que yo no puedo hacer con lo mío. No puedo yo darle, si yo quiero darle a este lo mismo que a ti, pues, no quedamos en un denario, pues. Recuérdense que el denario efectivamente la paga de un día, ¿no? Y luego el elemento es este, ¿no? Pues sí, al final lo que todos tenemos que aspirar a ganar trabajando por el reino de los cielos es el cielo, ¿no? Es ganarnos la vida eterna. Yo no sé, es decir, yo no me voy a pelear porque, digámoslo de una manera un poco simpática, que alguien quede en una nube más arriba que yo. Es decir, sinceramente, con tal de que lleguemos, creo que con eso deberíamos de sentirnos muy felices, muy satisfechos. Esa es la meta. Esa es la meta y dejemos de andarle dando tanta vuelta al asunto, ¿no? Además, yo creo que también hay que decir, bendito sea el Señor que me llamó desde la primera hora, ¿no? Porque yo he disfrutado trabajar en esta viña. Ahora, si lo que ando yo es sacándole en cara a los demás o enojándome porque termina entrando en el cielo alguien que yo no creí, yo no pensé que lo merecía, ¿y yo quién soy? Es decir, ¿qué soy? Soy yo un trabajador en la viña, punto. No soy el dueño de la viña ni el administrador. Así que por lo tanto, hombre, alegrémonos de esto. La oportunidad inmensa que hay detrás de todo esto. La frase es bellísima, ¿no? Lo mismo al que le llegó de último, estuvo una hora o al que llegó desde la primera hora. Ojalá que el que llega desde temprano, el que conoció a Cristo desde muy pequeño o desde el vientre de su madre, sea feliz haciendo lo que hace, hombre. Nada más. Bueno, ya les decía, Salmo 22, Salmo 23, versión Masoreta, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Amén. Este salmo, la belleza, ¿no? El diálogo. Tú, mí, tu vara, tu cayado, me llevas, me conduces. Es todo el asunto, ¿no? Es la relación del amor, el tú y el yo. Bueno, el Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Eudes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.